Hola. Hola, hola, hola. Simétricos, asimétricas, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde donde nos estéis viendo, cuándo nos estéis viendo. Madre mía, qué alegría veros otra vez aquí en el Club de Lectura Asimétrico. Un miércoles más, arrancamos temporada, arrancamos el curso. ¿Cómo estáis? Contadme. ¿Qué tal va todo? Se está haciendo muy cuesta arriba estas primeras semanas, estos primeros días. No sabéis la alegría que me da volver a sentarme en esta silla con este fondo, con mi móvil aquí delante y dispuesta a, bueno, pues a compartir con vosotros y con vosotras un ratito de esta tarde. Hoy vienen nuestros queridísimos Inma Maluenda y Enrique Encabo, Planeta Beta. Ya les veo preparadísimos. Inma, Enrique, dadme un segundito nada más que nuestros asimétricos y asimétricas se vayan uniendo, que Instagram les vaya avisando de que estamos ya aquí listos y preparados. Bueno, nada, simplemente decir eso, que arrancamos curso, arrancamos ya, de hecho ya hemos lanzado el primer libro de la temporada, podéis ir a verlo a nuestro canal de Instagram, ahí lo tenéis todo. Y bueno, hoy estoy emocionadísima porque venimos a hablar de este proyecto maravilloso después de todo la ciudad de nuestros queridísimos Inma y Enrique. Yo creo que podemos ir empezando porque ya sabéis que el club empieza todos los miércoles a las 7, a no ser que haya pues una visita o algo extraño que por lo que sea pues no podemos hacer en este horario, pero bueno, aquí os vamos a estar esperando todos los miércoles a las 7. Recordaros dos cosas, todos los vídeos que hacemos y que todos los directos que compartimos con nuestros invitados y con nuestras invitadas se quedan colgados en nuestro canal de Instagram, ahí los podéis ver cuando queráis. Si estáis ahora muy ocupados con el arranque de curso y no puede ser, bueno, pues el fin de semana o cuando queráis, cuando os apetezca, ahí los tenéis disponibles todas las sesiones. Y la segunda cosa, recordaros que aquí abajo en comentarios o bien aquí en preguntitas podéis trasladarnos nuestros, bueno, pues vuestros comentarios, vuestras preguntas, lo que queráis para nuestros invitados e invitadas. Yo creo que podemos empezar. Enrique e Inma, yo creo que ya estáis preparadísimos y yo creo que os voy a dar paso y arrancamos con... ¿Qué tal se nos da? A ver si va todo bien. Crucemos los dedos, como siempre. Sabéis, esto es directo. Vamos a ver. Pero bueno, qué alegría, por favor. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo Muy estáis? bien, nada, fenomenal. Pues como tú decías, intentando arrancar el curso, y creo que a El curso, ¿verdad? todo que he cambiado. Después de estas altas temperaturas, hemos tenido un periodo de lluvias, con lo cual nos hemos visto obligados a cambiar el paso, pero estamos aquí. Tú estás fenomenal, yo estoy Pero, fatal. pobre Enrique. Bueno, yo creo que vamos a intentar estar fenomenal por lo menos hoy, ¿no? Yo creo que esta tarde vamos a compartir. Ya vendrá lo de la vuelta y el arranque de curso, ya viene mañana, ya lo pensamos en otro momento. ¿Qué os parece? Muy bien, Vale, ¿Sí? sí, sí. adelante. Genial, bueno, pues como veis, hoy estamos con nuestros queridísimos Inma Maluenda y Enrique Encabo. Os voy a presentar, Inma, Enrique, un minuto. Sé que todos y todas los que vienen aquí al club ya saben quiénes sois, os conocen perfectamente y conocen vuestro trabajo, pero a mí me gusta pues contarlo y presentaros y luego arrancamos, ¿os parece? Vamos allá. Inma Maluenda y Enrique Encabo son arquitectos, doctores en análisis, teoría e historia por la ECHAM UPM, investigadores y docentes ambos en los departamentos de diseño e imagen en la Facultad de Bellas Artes Inma y composición arquitectónica en la ECHAM Enrique. Desde 2007 desempeñan una actividad continuada pues, como articulistas, como críticos en diferentes publicaciones. También desarrolláis una labor editorial como editores en más de una veintena de volúmenes. El último del que podemos hablar, que es maravilloso, es Julio Canolaso Naturalezas, editado en 2021 por el MITMA. Editado, no, perdón, publicado, que no he editado. Como comisarios independientes de arquitectura también tenéis una larga trayectoria, por mencionar alguna participación, por ejemplo, en el equipo del Pabellón de España en la Bienal de Venecia de 2012 y 2014. Además, en paralelo, abordáis todo tipo de actividades de divulgación y comunicación
en medios pues un poco más amplios, no solo para territorio especialista, en televisión o en radio, como vuestro maravilloso Planeta Beta en el Círculo de Bellas Artes, que lo desarrollasteis desde 2009 hasta 2014, si no me equivoco. Ahora este maravilloso podcast, Después de todo la ciudad, del que venimos a hablar hoy, vamos a hablar largo y tendido, nos vais a contar. Además, sois responsables de la sección de arquitectura en El Cultural desde 2012 y habéis publicado hace muy poquito, con mucha envidia de aquí estos editores, en Puente Editores habéis publicado vuestro primer libro, Obras de no ficción. Yo creo que, bueno, es que tenemos hoy unos invitados maravillosos. Os doy la bienvenida a ambos. Y oye, ¿qué me contáis de esto de Después de todo la ciudad? ¿Qué es esto? ¿Quién empieza? Bueno, voy a empezar yo, sobre todo porque el arranque, la verdad es que fue bastante sencillo. Tuvimos un día una llamada de Gloria, en ese momento de Gloria Gómez Muñoz, era la actual directora de la Fundación. Esto fue en diciembre de 2020. Y ella nos llamaba porque, evidentemente, pues recordaba lo que tú comentabas antes, María, pues nuestro paso por el Círculo de Bellas Artes, ese Planeta Beta, que como veis es ahora mismo el nombre que conservamos los medios, y que de alguna forma fue pues esa presentación, sobre todo más pública, porque la parte televisiva se conoció menos, ¿no? La de la Agenda Toma Nota. Pero ahí pues fueron 5 años, fue un lustro completo, haciendo un programa semanal en directo en radio, y realmente nosotros guardamos pues muy buen recuerdo. Fue una aventura increíble. Y gracias a esa experiencia, pues aprendimos a coger el pulso a lo que era esto de comunicar desde un punto de vista más generalista. Entonces, Gloria recordaba esta experiencia y en la Fundación se les había ocurrido, la Fundación Arquitectura y Sociedad, como comentaba antes, ella en ese momento era la directora, pues se les había ocurrido el desarrollar, en paralelo a las diferentes actividades que venían realizando, un programa de podcast. Pero bueno, pues la verdad es que ellos no sabían muy bien cómo hacerlo y ya se le ocurrió llamarnos para saber si estaríamos dispuestos a llevarlo adelante y si se nos ocurría un poco cómo se podía organizar toda esta cuestión. En ese momento a nosotros nos pareció un reto en principio atractivo, aunque es verdad que no lo habíamos hecho nunca. Y hubo otra cuestión que nos pareció, bueno, pues realmente también sugerente, y era que se puso en ese momento el presidente de la fundación, el fundador Pachi Mangado, y nos comentó que lo que a él le interesaba sobre todo del podcast es que se hablase con voces expertas, pero que preferentemente no fueran arquitectos, que él quería que fueran otro tipo de voces las que participasen y hablasen de cuestiones relacionadas con la arquitectura, pero que preferentemente no fueran arquitectos. Y bueno, pues ese reto nos gustó, entonces quedamos en pensar en una propuesta de darle forma solamente con esos requisitos. Ellos nos dieron una periodicidad y decían, oh, pues esto podría ser como cada 2 meses, más frecuente no lo vemos, pensadlo vosotros, a ver si se encaja, y a partir de ahí pues empezamos a preparar la idea, ¿no? Sí, hicimos la fecha es bastante importante. Esto como dices tú, se arrancó en diciembre. Además, creo que me acuerdo el día concreto. La llamada la hicimos un 23 de diciembre, sí, que pensábamos que era algo parecido. Y lo que se pensó, lo que hicimos fue directamente preparar un proyecto, y además recuerdo clarísimamente la anécdota. Mandamos un dossier con una serie de nombres que nos parecían interesantes, que nos parecía que podían tener su cierto peso, que podían tener cierta, por así decirlo, significancia dentro del discurso contemporáneo sobre la ciudad. Y lo primero que nos dijeron es, ¿pero creéis que vais a conseguir a esta gente? Estamos contentos. Años y pico después podemos decir que sí, que la mayoría de ellos los hemos conseguido. O sea, éxitos en ese sentido, ¿no? Pero claro, nos ha costado y nos ha llevado muchos sudores, ¿no? Muchos trajines, por decirlo de alguna manera. Sí, bueno, en realidad lo que creo que es importante es que estamos de forma genérica. Nosotros veíamos que el programa podía ser, o el podcast, el proyecto podía ser muy atractivo si abordábamos un conjunto de temas. Y lo que quisimos hacer es que estas voces externas evidentemente se entrelazasen, es decir, intentar que en estos temas pudiéramos hacer coincidir a diferentes personas para que se crease un debate abierto dentro de cada una de las temáticas. Claro, al final el reto era muy sencillo. ¿Cómo vamos a hablar de arquitectura? Pues queríamos hablar de las problemáticas y de los retos a los que se tiene que enfrentar la arquitectura de forma transdisciplinar. Y desde ese punto de vista salían temas que todos sabemos que están absolutamente encima de la mesa y que son completamente prioritarios. Dentro del podcast nosotros nunca hemos hablado de que
sea un podcast dirigido a objetivos de desarrollo sostenible, pero en realidad están ahí. O sea, que el primer programa que planteamos, que tiene que ver con el desequilibrio territorial, en el caso español concreto, que es del campo a la ciudad, pues es una cuestión que es un tema de debate de absoluta relevancia. Luego pasamos, evidentemente, a esto de los recursos alimentarios, ¿no? Con alimentar la ciudad. Después pasamos a movilidad, economía urbana, energía, lo que es, bueno, pues las cuestiones que yo creo que a todos ahora mismo nos preocupan. Y pensábamos, de hecho, que lo interesante era dar, bueno, pues vamos a decirlo así, una formación o una información concentrada en el podcast, pero bastante dilatada o razonablemente generosa, para que las personas que quisieran pues pudieran aprender, ¿no? A la hora de escucharlo. Entonces no era un podcast de entretenimiento, sino que nuestro interés era hacer algo un poco más detallado, un poco más profundo. Con toda la modestia posible, yo diría que era algo que hacíamos en muchos casos pensando en los alumnos, ¿no? Muchos de ellos se ven como forzados, no forzados, sino que tienen que enfrentarse a este tipo de problemas. Normalmente tienen el mismo conocimiento del mundo que podemos tener los demás, y pensamos que podía ser útil para ellos en determinado momento, pues juntar varias cosas, ser medianamente transparentes en nuestras fuentes de documentación, intentar poner una serie de nombres que en ese momento estuvieran encima de la mesa. Pues nos parecía que eso podía ser oportuno y adecuado, básicamente. O sea, que ahí se estaban empezando a reunir también como muchas, ¿no? Un plan muy, muy ambicioso también, ¿no? O sea, estamos hablando de temas de actualidad que afectaban a la ciudad, pero a la vez desde el punto de vista de los expertos que pueden intervenir en la ciudad, que no somos, o sea, que no son arquitectos como nosotros, ¿no? Entonces, toda este conjunto de capas y de información también lo habéis ido desgranando pues en esos 6 primeros capítulos de esa primera temporada, y luego hay un spin-off que ahora nos contáis de esos 3 más que nos habéis regalado, ¿no? Y como contaba Inma, pues ibais hablando de temas muy, bueno, pues de relevancia fundamental, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que nos contarais eso, cómo llegáis a esos temas, al margen de lógicamente, de que son temas obviamente de actualidad. ¿Cómo llegáis a esos temas y a esa conjunción de esos expertos? Porque, claro, como decía, ¿cómo conseguís que esos expertos digan que sí y que vengan? Está bien la pregunta. Pues la verdad es que no, yo creo que sí que contábamos un poco con esa experiencia de que hemos entrevistado a muchas personas en medios especializados, en medios generalistas. Por ejemplo, tú acabas de mencionar al Cultural, que también para nosotros ha sido un ejercicio muy interesante. Yo creo que si hay algo que caracteriza nuestra trayectoria, es que nos ha gustado mucho jugar en estas 2 pistas. Un mundo especializado, podemos decirlo más académico, a veces no necesariamente académico, y otro estadio absolutamente generalista, que es accesible a cualquier persona. Y a nosotros nos parece que eso nos ha dado bastante a también formarnos o a entender las cosas o a hacer una comprensión más amplia. Creemos que también, pues por ejemplo, la posición de las arquitectas y los arquitectos, esta visión es muy necesaria, porque en realidad como disciplina nosotros consideramos que la arquitectura es una disciplina generalista con grandísimas posibilidades, pero la opción de correr y de avanzar en el tiempo pasa por, evidentemente, aprender de muchas otras personas que son muy especializadas en temas muy concretos. Entonces, bueno, a través de esta visión, en realidad el primer programa, que es este del campo a la ciudad, surge porque era algo que también yo creo que muchos de nosotros habíamos manejado, ¿no? Habíamos podido disfrutar, o sea, que el tema de la España vacía estaba muy presente, el libro de Sergio del Molino es realmente valioso. Enrique, por ejemplo, se había tropezado con el libro de Manuel Campo Vidal, La España despoblada, que era algo, a priori, algo más desconocido que lo de Sergio del Molino, pero es un estudio periodístico muy serio en el que él está profundamente implicado. Y luego, pues, también Enrique había detectado este libro de feria. En ese momento Anaïdi Simón era una persona algo más desconocida de lo que es ahora mismo, y entonces nos parecía pues, que era una forma de juntar 3 voces bastante atractiva desde esa faceta, ¿no? Y así arrancamos con el primero. Dicho de manera general, intentando responder de manera más concreta a lo que preguntabas, cómo hemos llegado a esos temas. Evidentemente existían una serie de cosas que estaban dentro del discurso, de las cosas que podían estar interesando a los arquitectos o que estaban
dentro de las conversaciones que había dentro de la disciplina, por decirlo de alguna manera. Al mismo tiempo, pues uno no está fuera del mundo, o sea, yo tengo amigos, voy hablando con ellos, hay cosas que me preocupan, o sea, en determinado momento yo recuerdo haber tenido pues conversaciones, qué sé yo, con Moisés Puente o con Jorge López Conde, que estaba especializado en temas de comida, y yo pensaba que ahí existían temas. En realidad, no hemos hablado de esto, pero el título del programa, Después de todo la ciudad, es literalmente el título de un artículo que hicimos para El Cultural durante la pandemia, mientras estábamos encerrados y empezábamos a salir a la calle, ¿no? Y entonces, en ese artículo empezaron a surgir toda una serie de preguntas, toda una serie de cuestiones que estaban encima de la mesa. O sea, hablábamos de movilidad, en ese artículo se hablaba del Ibero y de todos los problemas que existían con la economía de bolos y con el del Iberia, y pensamos, tenemos que hablar de la logística, tenemos que hablar de la alimentación, porque es importante entender que la ciudad no es un sitio donde crecen los alimentos y donde es necesario entender que es un asunto territorial, ¿no? Tenemos que de cuestiones como la economía, porque en ese momento estaba todo cada vez más claro, empezar a entender cuál es el problema que existe con el hecho de que el centro esté ocupado por oficinas, ¿no? Y eran preguntas que iban surgiendo. Surgieron estos sistemas como podían haber surgido, o sea, algunos se han quedado en la recámara o se han quedado, entre comillas, como dentro de nuestros intereses para futuros programas, pero estos nos parecían oportunos, nos parecían pertinentes y además tenían una cosa interesante, y es que veíamos que existía, como bien dice Inmaculada, toda una serie de voces que en ese momento estaban orbitando alrededor. En ese sentido, el disparador clarísimo fue el primer programa. Allí nos tiramos un poco el órdago de que tuvieran que ser 3 invitados. Somos gente sistemática y no nos pusieron de farol. Dijimos, pues a partir de ahora, 3 invitados hablando de lo que... En realidad, a estos 3 primeros invitados, insisto, Sergio Molino, Manuel Campo Vidal y Ana Iris Simón, les estamos profundamente agradecidos porque sucede que confiaron en nosotros sin que existiera nada. Y esto es entonces, eran 3 personas, insisto, pues imagino lo que es un Manuel Campo Vidal, que todos los hemos conocido de todas nuestras familias. Nuestras madres estaban profundamente emocionadas de que fuéramos a entrevistar a Manuel Campo Vidal, ¿no? ¿Qué cosas son bastante simpáticas, pero tenemos que reconocerles esa generosidad y esa confianza de apostar por algo que no existía? Es importante para nosotros. A partir de ahí todo empieza a rodar un poco más, y cuando abordamos el segundo episodio, este de alimentar la ciudad, bueno, pues nos encontramos con una Caroline Steele, que es una de las pocas arquitectas dentro de lo que sería toda la serie, y que es una persona increíblemente inteligente, increíblemente generosa, y que realmente pues hace una aportación brutal, ¿no? A partir de ese libro, que es una investigación realmente impecable, ¿no? Y bueno, pues decidimos juntarla con un Martín Caparrós. Como veis, en la estructura del programa siempre había como una voz experta muy focalizada en un tema. Luego salíamos a veces a otro tema no complementario, diría como todavía más amplio, ¿no? Martín Caparrós tenía publicado El libro del hambre, que es un libro absolutamente recomendable. Este hombre realmente, como escritor, yo creo que es difícil no admirarle profundamente, ¿no? Porque pues leerle es una delicia en sus páginas. Y luego pues se nos ocurrió la posibilidad de que hubiera alguien desde las instituciones, como era Marcela Villarreal, ¿no? de la FAO. De la FAO, y totalmente más técnico. Pero, bueno, pues parecía que podía equilibrar bien, ¿no?, este tipo de discurso. Y a partir de ahí, básicamente, todos los programas trataban de seguir un poco esa misma idea, ¿no? O sea, un técnico, por decirlo de alguna manera, un experto más o menos generalista, y siempre con una entrevista que quizá fuera algo más corta. No siempre ha sido igual, la sistemática no puede ser siempre igual, no todos los invitados dan para lo mismo, pero esa ha sido un poco la idea. Y esta cuestión, os aprovecho para preguntar, ya que aparece como que aparece una sistemática, ¿no? En esos tres invitados, pero también aparecen esos 3 libros asociados a esos invitados, ¿no? Como aquí como editores, yo creo que ahí se nos ve un poco la patita, ¿no? Yo creo que ahí hay siempre algo, y me encantaría que me contarais un poco también ¿no? ¿Qué es antes, el huevo o la gallina? O sea, ¿cómo es esto? Es una mezcla de... A ver, hay una parte de capricho, entre comillas, y hay otra parte que tiene que ver con interés real por las cosas. Te pongo un ejemplo clarísimo, que además derivó en algo completamente distinto. Yo, en mi caso personal, además puedo hablar en primera persona, aunque parecemos al final una organización terrorista, como siempre estamos hablando de nosotros. Pero en mi caso personal... ¡Hombre, no! Enrique, por Dios. Por leerme
un libro de Shoshana Zuboff que era La era del capitalismo de la vigilancia. Yo no sé por qué estaba interesado en ese libro. A partir de ahí empecé a pensar que teníamos que hacer un programa referido a los datos y empezaron a colgarse nombres, uno va mirando las bibliografías de los libros, en eso tienes toda la razón, uno mira cuáles son las fuentes que se citan, de repente dices, caramba, aquí una nota al pie en la que se cita determinado libro y esto que me está contando a mí me interesa y creo que me dirige mejor en este sentido. Luego, evidentemente, vas hablando con otras personas, ¿no? Digamos que los libros han sido, esto lo tengo que decir con un poco de humor negro, una condena, porque ha sido 2 años condenado a leer constantemente programa, cuando aparecía una bibliografía, cada vez que lo sacábamos, eso no lo estábamos diciendo, pero cada vez que aparecía una bibliografía, estaban, sí, esto era como era un poco O sea, obsesivo. el estudio, o sea, madre mía de mi vida, las de anotaciones que debe haber ahí que no estamos viendo, ¿no? Sí, no, y muchos de ellos ni se mencionan, ¿no? Pero contaba más divertido en un pueblo porque estaba lleno de banderitas. Esto es muy bonito. Sí. Pero digamos que básicamente existía como una especie de, por así decirlo, absoluta servidumbre a gente que hubiera escrito, al final son los que más tienen que decir sobre este asunto. También tengo que aclarar que no siempre hemos traído gente que se encargase de escribir sobre los temas, sino que era pues expertos reconocidos en el asunto que no tuvieran literatura, que eran entrevistas que no eran fáciles. O sea, por ejemplo, en el caso de Marcela Villarreal, ella personalmente no había escrito, pero su organización, la FAO, es tremendamente pertinente para hablar de alimentación. En el caso de Carlos Barrabés, pues tampoco tiene literatura y que había que fiarse de otras entrevistas que pudieran existir. Han sido casos, en el caso de Hélène Chartier, la directora del C40, pues de nuevo, te tienes que acercar a la literatura que tiene la organización. Así que en ese sentido, o por lo menos con ese enfoque, intentábamos documentarnos lo mejor posible. Sí. Digamos que la belleza editorial de los libros, que es algo que nos preocupa de manera obsesiva a todos los que nos dedicamos a editar, aquí no era un factor, salvo los casos en que el libro te entraba por los ojos que resultaba más agradable o más interesante de leer, ¿no? De todas formas, sí que hay una cosa que creo que se aprecia y es que realmente nuestro esfuerzo era sacar a la luz diferentes investigaciones y con eso, ¿no? Pues convertirlo, darle con esas 3 investigaciones son 3 libros. Nosotros los libros los veíamos sobre todo como investigaciones y entonces un cuerpo aparecía el tema y aparecía el episodio. El podcast tiene... Pero son 3 libros de los que descuelgan muchos más, ¿eh? Muchos o sea, siempre más. Pensábamos que el tema era lo suficientemente amplio, aunque lo personificábamos en 3 libros o lo personificábamos en 3 publicaciones para ser más exactos, siempre colgaban cosas que quedaban ocultas. Diría que hay una cuestión muy curiosa en este podcast, y es que si os vais a la web, está lógicamente colgado, ¿no? De la web de la Fundación Arquitectura y Sociedad, hay un apartado específico para podcast. Entonces, el que quiera echar un vistazo, vais a ver los invitados, pero lo más interesante es que todos los temas tienen una bibliografía. Esto no sucede en las páginas de podcast. Es decir, ahí ya se está viendo que realmente nosotros teníamos un interés porque eso es el mundo y la persona que le interesa un tema se encuentra con una bibliografía de 15 o 20 volúmenes realmente útil. Probablemente ahí nos salía nuestra vena, como tú decías antes, María, como editores y como profesores. Es decir, vamos a darle forma al tema y el que quiera que siga por ahí. Entonces hay un trabajo valioso que a nosotros es que nos gustaría que lo utilicen personas porque esa era la función del programa, divulgar y dar conocimiento, compartirlo. Un buen libro, un trabajo académico siempre te lleva a otras cosas, aunque no te lo quedes tú. Desde luego. O sea, era un poco lo que me contabais ayer también, ¿no? Cuando comentábamos y preparábamos esta sesión, que me decíais, es un programa de divulgación científica, es decir, hay una investigación muy profunda detrás sobre un tema, ¿no? No científica en el sentido académico de la palabra, sino que ha habido una... término, pero en fin. Sí, pero digamos que ese es un poco el objetivo. O sea, contar a un público más amplio para que se entienda desde una investigación muy profunda, ¿no? De todos estos expertos y expertas que al final los están acompañando y a los que está claro que os habéis estudiado, vamos, todos los libros o más, ¿no? O sea, que yo creo que también hay un trabajo muy importante como de casi, no sé si traducción, pero sí, sí puede ser. Sí. Sí, a ver, sobre todo
antes lo comentábamos, ¿no? Que existían, por así decirlo, 3 perfiles que solían darse a lo largo del programa. La idea es que cada entrevista tuviera una idea de fondo, pues lo más concreta o lo más concreta, pero diversa, separada de los otros. O sea, si uno se escucha entrevistas, que si uno adopta ese cáliz, por decirlo de alguna manera, se da cuenta que cada entrevista tiene un completamente distinto, ¿no? Y que cuando se juntan 3 personajes, esos 3 personajes están abordando 3 aspectos completamente distintos. Esto, en cierta medida, se puede entender como una limitación del programa, porque evidentemente hay cosas que se quedan fuera, pero a nosotros sí nos parecía importante que no existieran como superposiciones evidentes entre los distintos invitados, aunque pudieran existir puntos de contacto. Sí, por ejemplo, en Economía y Ciudad, que contamos con Edward Glasser, que ahora comentamos una anécdota, ¿no? Pero que es pues un hombre absolutamente imprescindible. O sea, quiero decir que al final El triunfo de las ciudades también es un libro conocidísimo, quiero decir que ha tenido un recorrido extraordinario. Y entonces, pues enseguida surgió el nombre de Jorge Diony López, porque claro, él se llevaba todo este asunto con su España de las piscinas a entender cosas de nuestra España que nos interesaba. Entonces era manejar 2 escalas totalmente diferentes. Luego apareció Milena Almagro también como ese perfil intermedio, una persona muy joven, pero ya especializada en economía urbana, que nos contaba también bueno, pues una serie de cuestiones que tenían que ver con sus investigaciones. Y de nuevo, pues estos saltos, quiero decir, entre diferentes formaciones, diferentes experiencias. Como veis, sí que hemos hecho un esfuerzo en trabajar con generaciones distintas. Es decir, hay que dar espacio a personas más jóvenes, hay que seguir contando con los veteranos, hay que trabajar con todo tipo de personas, con todo tipo de profesionales. Es verdad que han ganado los periodistas, lo teníamos que decir, benditos periodistas, porque realmente qué investigadores son. Y de esto toca aprender, ¿no? O sea, que el periodismo de investigación es una cosa sagrada. Todos estamos ahora mismo muy centrados en ese periodismo, pues de los medios de divulgación y de opinión más rápido y más, pero sigue habiendo unos profesionales increíbles en periodismo, ¿no? Sí. Pues es que, vamos, no dejáis de dar datos y dar nombres maravillosos que nos acompañan, mejor dicho, cada vez que escucháis un episodio. O sea, si no lo habéis escuchado, por favor, iros ya directitos a Spotify, a cualquier plataforma que queráis, porque ahí están, luego las repasamos en las que están. Y yo quería hablar también, aparte de estos 6 episodios que tenéis de esta primera temporada, ese spin-off, ¿no?, que nos habéis regalado, esos 3 invitados extras, que me encantaría que me contarais cómo nace esta cosa del spin-off. ¿Qué es esto del spin-off? Y esos 3 invitados maravillosos que os acompañan en esos episodios. Bueno, pues después de terminar la serie, o sea, la serie fue, por decirlo así, creada, diseñada, concebida con 6 temas. Y en el momento en el que ya habíamos cubierto los 6 temas, nos encontramos en una fecha de marzo, ¿no?, de 2023. Entonces le comentamos a la fundación, pues de alguna forma digo, ¿qué queréis que hagamos? Y ellos decían, pues tenéis algún otro tema, tal. No teníamos tan claro, tan previsto en ese momento, y queríamos hacer algo antes del verano que también tuviera otro ritmo y otra agilidad. Nos parecía interesante para el proyecto que sea un proyecto vivo y que también cambiase un poco de formato. ¿Y qué sucedía? De la mesa sí que teníamos nombres a partir de libros que me han interesado mucho y de sus investigaciones. Que formaban parte incluso de la propuesta inicial. Que formaban parte, pero que hemos conseguido por encasillar, o bueno, no me gusta la palabra, ¿no?, pero conducir a un tema y a lo mejor buscarle esos socios o esas novias adecuados, ¿no? Sino que se nos quedaban piezas sueltas. Entonces, de repente surge esta posibilidad con Andrés Rubio, al que también tenemos muchísimo cariño a nivel personal. Lo conocíamos pues de toda su etapa en El Viajero, y bueno, pues pensamos que La España Fea pues es una investigación realmente también muy seria, absolutamente relevante, ha tenido una trascendencia clarísima y apetecía, ¿no?, el poder hacer esto. Entonces nos planteamos este spin-off, que es esta serie rápida en la que podíamos editar con mucha mayor agilidad, producir con más agilidad y preparar esa salida hacia el verano. Luego pues aparece Dolores Hayden, que realmente pues es otra de las escasas arquitectas, ¿no?, que están dentro de los nombres. Han sido solo 4 arquitectas y arquitectos a los que hemos convocado.
Y bueno, pues tenía este gran tema, ¿no? De la gran revolución doméstica, toda esa historia del feminismo. Y yo creo que es un nombre, desde luego, a reconocer públicamente porque, bueno, pues ahora mismo es un tema muy tratado, muy estudiado, pero realmente a Dolores Hayden la conocemos hace poco. Y esta mujer desde hace muchísimos años y realmente es una persona. De Moisés Puente. Efectivamente. Bendito Sí, sea. eso iba a decir, o sea, aquí aparte del trabajo heroico y maravilloso que hace Moisés en su editorial, en concreto, traernos este libro a España y poder tenerlo es maravilloso. Así que también, si no lo tenéis todavía, id a las librerías a por el libro La Gran Revolución Doméstica de Dolores Hayden y editada por Moisés Puente. Sí, perdón, y nos queda uno más, ¿no? Nos quedaba uno más. González, que era otro autor que a nosotros nos encantaba. Entonces, bueno, pues cuando fuimos, me acuerdo que el primer viaje que hicimos a Nueva York, pues cazamos el libro. Estos libros de Enrique se leen así, porque realmente es muy buen escritor, es un relator magnífico de lo que sucede en una ciudad, mezclando pues un montón de cuestiones y de temáticas, una atmósfera, ¿no?, de ciudad. Y luego pues Hay que decir que cuando empezamos Planeta Beta, el primer objetivo, una de las cosas que queríamos era entrevistar a Enrique González. Sí, o sea, habíamos entrevistado muchísimo. Que nos fascinaba. Así que si se acaba aquí... Claro. Así que yo creo que de todo, a lo mejor la más ligera, por decirlo así, aparentemente, pero también, bueno, pues que yo creo que fue muy atractiva y con un cierto grado de complicidad con el autor, vamos, una persona realmente interesante. Así que ha sido, pues como experiencia, la verdad es que es impagable. O sea, quiere decir que hemos podido conocer personalmente y hablar con todas estas personas, gente realmente muy interesante, gente muy seria, aunque sea sonriente, gente de la que se... Entonces, bueno, nuestra ilusión es que el podcast se escuche y que la gente lo disfrute y le saque partido, porque, insisto, hay bibliografía a disposición pública para todas las personas que quieran abordar, ¿no?, e investigar y centrarse en estas temáticas. A mí, antes de que nos vayamos, me gustaría reconocer el trabajo de algunas personas que han sido fundamentales para esto. Hemos hablado de Gloria Gómez Muñoz, que fue la directora que nos llamó. Hay que decir que durante mucho tiempo estuvo bajo la supervisión de Cabrera, que fue durante una temporada bastante larga directora de la Fundación Arquitectura y Sociedad, y que toda la parte del spin-off y el último episodio hemos estado inmejorablemente cuidados por Irene de la Red, que es actual. Sí, la verdad es que es muy importante agradecerlo porque hemos tenido un apoyo absoluto por parte de la Fundación Arquitectura y Sociedad, 3 directoras en esta etapa, y realmente si ellos no hubiera sido posible, han creído en el proyecto, pues estamos con todo el apoyo y como para poder elegir a las personas adecuadas, ¿no? Y nos han dado total y absoluta libertad y carta blanca. Es decir, los errores son nuestros y me gustaría, y me temo que son en gran parte méritos suyos. Y sí me gustaría también mencionar que el programa no lo hemos hecho solos. O sea, entrevistas y hacerlas secuenciadas, como te puedes imaginar, no se consigue hablar con 3 personas el mismo día y a la misma hora. Eso ha sido posible gracias a una persona que ha estado produciendo el sonido, produciendo el programa, dando lugar a la música, que es el piano, y por supuesto alguien que le ha dado imagen, que ha sido José Duarte, y que desde el principio nos preguntó, oye, nos hizo la misma pregunta que nos has hecho tú, es ¿cuáles van a ser los temas? Porque tengo que generar una gráfica común para todo el programa, ¿no? Eso es. La verdad es que el trabajo en equipo, ¿qué vamos a decir, no? O sea, esto es algo que es maravilloso cuando el equipo de repente todo se pone a favor y todo trabaja para bien, salen proyectos maravillosos como este. Yo antes de bueno, pues de seguir entrando en el contenido del podcast, que yo creo que también está muy bien, que se queden un poquito como con las ganas de irse a escucharlo, antes de seguir desvelando más, os quiero preguntar precisamente también por esta experiencia que vosotros que habéis tocado, pues eso, radio, televisión, prensa, libros, en fin, un montón de formatos. ¿Cómo es esta experiencia de hacer el podcast, no? O sea, quiero decir, ¿cómo es este cambio de formato de repente? Porque, como acabas de explicar, ¿no, Enrique? Es muy difícil que 3 personas a la vez coincidan para grabar, ¿no? O sea, todo esto hay que planearlo, hay que guionizarlo desde una perspectiva hasta casi diría no cinematográfica, porque no hay imagen, pero sí secuencial. Entonces, ¿cómo ha sido esta experiencia técnica? Bueno, es bastante exigente. Yo creo que esto es importante que se sepa porque lo que estamos viendo es que hay mucha producción en podcast que es
razonablemente espontánea, doméstica, ¿no? O sea, alguien desde luego desde su casa cuenta sus experiencias, no sé qué, su día a día, la comida que hace a sus hijos y tal, y esto es una opción de los podcasts, ¿no? Es un medio inmediato, puede ser algo así de espontáneo y de cotidiano. Nosotros aquí nos hemos ido a un formato mucho más ortodoxo, que como tú dices, probablemente nos pese un poco esto de ser editores, entonces sí que queríamos hacer bueno, pues un programa, como hemos dicho, muy accesible, pero con seriedad. Y cuidando evidentemente el hecho de que, bueno, pues si contamos con estas personas, que menos que cuidar su contenido y que las cosas estuvieran evidentemente bien dispuestas. No siempre hemos podido contar con la misma calidad de sonido porque obviamente pues todas las conexiones han sido telemáticas y dependiendo de los medios técnicos de cada persona, en ocasiones nos ha fallado un poquito el Zoom, se ha quebrado por lo que fuera. Ya todos sabemos que de repente un día falla la banda ancha o falla no sé qué. Hemos tenido que tirar de copia de seguridad de móvil, hemos tirado a veces de copia de seguridad a través de otro tipo de dispositivos que utilizamos. Hemos grabado en persona. Entonces hemos grabado en persona. Caparrós, que no quería grabar telemáticamente, es decir, he tenido que adaptar lógicamente también a las personas y lo más difícil era adaptarnos a sus agendas. Es decir, claro, pues en ese momento yo me acuerdo, o sea, pues hay personas que nos costaba, pues Carlos Moreno es una persona que está extremadamente ocupada, o de repente, pues, Edward Glaser, o de repente, es decir, Timothy Mitchell, es decir, hay gente que nos ha costado y hemos tenido que ser muy pacientes y lograr encontrar ese espacio. Pero en realidad se grababan entrevistas, todas las entrevistas eran episodios o situaciones sueltas y luego el montaje, bueno, pues es todo un viaje. Frente a lo que se por ejemplo, la edición de texto, ¿no? Cuando uno se enfrenta al texto, pues tienes un escrito que tú ves, que tú controlas, que puedes ir adelante y atrás, entonces puedes ir editando con mucho cuidado y con mucha sistemática, pero aquí estamos hablando de la voz. La vista juega un papel. Estamos hablando de la voz, entonces la voz tienes que tener una memoria y hacer un esfuerzo tremendo a la hora de preservar todo eso y luego ir tomando nota como un monje de forma manuscrita de todo aquello que quieres cortar, editar, etcétera, etcétera. Y además, en este caso, tener los 3 discursos presentes para saber cosas que no se solapen, cosas que te interesaría conectar. Es bastante, en ese sentido, es bastante exigente, pero al mismo tiempo era un reto como, no sé, como muy atractivo. Para que la gente pero muy laborioso. Para que la gente se haga una idea, lo que se emite es aproximadamente, salvo en casos muy concretos, sí, lo que se emite es aproximadamente la mitad de lo que se graba. O a veces incluso era parte de lo que tenemos grabado. Entonces sí que se hace el proceso de edición y luego la edición tiene 2 cosas. Si en la edición de texto evidentemente se cuida los contenidos y la forma de esos contenidos, aquí estamos cuidando no solo los contenidos y el discurso teniendo en cuenta esas 3 voces, sino además la sonoridad. Se puede estar sin que el sonido funcione bien. Entonces hay que buscar personas en el mismo tono de voz, con lo cual esto todavía es más... o que haga pausas naturales. Es más entretenido, es muy entretenido y es muy, muy exigente. Para nosotros es casi como un puzzle sonoro, ¿no? Diría yo, ¿no? Porque al final tienes que estar... En algunos casos además se ha duplicado, porque tenemos invitados extranjeros y ha habido no solamente que entrevistarles en su idioma, claro, no solamente que editarles en su idioma, sino además doblarnos a nosotros mismos, por supuesto. Claro, bueno, el Edu he contado antes la anécdota, para que nos riamos un ratito, lo puedes contar tú si quieres, eso es muy gracioso. El problema de... Bueno, el problema no fue un problema. El asunto con Edward Glaser es que es una persona que se conoce su discurso absolutamente a la perfección, que está muy acostumbrado a trabajar en medios y que habla muy rápido. Y habla muy rápido en inglés técnicos. Entonces, yo, mi caso concreto, me había leído uno de los libros en inglés y más o menos estaba... hablo de mí ahora en primera persona, más o menos estaba al loro, por decirlo de manera coloquial, con algunas de las cosas que estaban comentando y era capaz como de localizarlas. Pero es verdad que hubo un momento que incluso a la hora de doblarlo y a la hora de intentar que encajase el discurso, a veces iba tan rápido que resultaba hasta agobiante. Bueno, y no había forma, es decir, cuando nosotros trabajamos en español, el inglés iba tan rápido que no había forma de conseguir establecer... que solaparlo. Que doblaba, que fue faena casi en un rapero, ¿no? O bueno, sea, hay en crisis porque no podía hablar a la velocidad
Pobre. Edward Glaser. Entonces hay un momento en el que hacemos algo muy poco ortodoxo, que lo podemos contar y seguro que a Pérez no le importa, y es que tuvimos que bajarle un poco la velocidad porque era imposible conseguir Pedro fue la un simultaneidad artista de y los consiguió idiomas. ralentizarlo Quedó lo suficiente para que Edward Glaser no pareciera que estaba Quiero decir, como de ido. todo esto de una Está mente, ligeramente ralentizado. de una mente absolutamente inteligente y un maravilloso comunicador cuya velocidad no era normal, no era humana. Jolín, pero qué cosas, o sea, es que claro, estas experiencias son maravillosas, incluso hasta, ¿no? Hasta poder resolverlas después, en ese momento yo os estoy imaginando tirándote los pelos diciendo, pero ¿cómo hacemos esto, no? Pero al final sale todo, ¿no? Y es genial. No se me- Mira, fijaros, Sí. perdona, ¿qué me has dicho, Enrique, que se me ha cortado? Que no hay más remedio que el que salga. O sea, al Claro. final uno tiene que solucionar siempre. Luego con Ana también lo pasamos muy bien. Ella en ese momento, curiosamente, estaba también grabando un audiolibro. Entonces nos hizo, la verdad, unos pasajes bellísimos de su libro, que era lo que queríamos, pero fue muy graciosa. O sea, nada más conectar con ella, de repente dice, oye, pero tal, dice, no iréis a poner este vídeo porque es que me he sentado aquí y ni siquiera me he peinado. Era como alguien muy espontánea, muy simpáticamente, absolutamente accesible. Y bueno, la verdad es que lo pasamos muy bien con ella. Ella tenía mucha relación, tiene unas amistades en arquitectura y fue de lo más... Curiosamente una antigua alumna mía, ¿no? Sí. El mundo es así de sencillo. Aunque no llegamos- ¿Cómo de pequeño es el mundo? Madre mía, es enano. Sí. Oye, mira, voy a aprovechar a trasladaros, que no se me pase, porque hay aquí un par de preguntas de nuestras queridas amigas musas de vanguardia. No sé si es Mara o Luciana, pero bueno, las saludamos a las dos desde aquí. Dice, enhorabuena. ¿Nos daríais algún consejo para mejorar nuestros proyectos virtuales? Me ha encantado cómo habéis alabado el trabajo de los periodistas de investigación. ¿Qué podemos aprender de ellos? A ver, yo consejos es que no. ¿Cuál tú tienes alguno? Vamos a ver, vamos por partes porque son muchas cosas mezcladas. Los trabajos virtuales, no sé muy bien si podéis detallarnos un poco a lo que os referís. Yo lo que creo es que los medios virtuales nos ofrecen unas posibilidades amplísimas de comunicarnos, pero también son muy exigentes porque nos exigen ser muy buenos comunicadores y son más artificiales. Entonces, creo que hay que jugar un poco con estas dos situaciones a la hora de conseguir un buen resultado. No hay que pensar que por conectarnos virtualmente podamos comentar cualquier cosa o hacerlos de cualquier manera, sino que la preparación es muy necesaria. Nosotros las entrevistas, por ejemplo, estaban absolutamente detalladas, siempre 5 folios, preguntas, y era un guión muy detallado, fijando pues un guión con la persona, se le había indicado el tiempo que nos iba a ocupar y tenía todo tipo de información para que todo esto funcionase. Si no, no va a funcionar. Y de hecho hay una cosa que sí es verdad ahora que lo dices, que sí nos funcionaba desde ese punto de vista y que he aprendido todo esto, y era el hecho de tener unas preguntas alternativas para poder tirarle de la lengua a la gente. Una de las cosas que suele pasar, o el gran terror cuando entrevistas a alguien, es que te responda una pregunta que pueda responderse solo como sí o no. Y que te lo responda y esté respondida a la pregunta. Con eso normalmente la gente se porta bien. Pero era una de las reglas que teníamos desde el principio. Es decir, hay que tener mucho cuidado con esto. Y aún así, cuando veíamos que existía la posibilidad de responder así, teníamos un par de preguntas encadenadas y en muchas ocasiones incluso con notas del propio libro, con citas del propio libro, que podían ayudarnos a poder tirar un poco más de la lengua, ¿no? Siempre está muy bien cuando tú le pasas un cuestionario a alguien o cuando tú vas a entrevistar a alguien, siempre está muy bien que vea que te has leído su libro, pero que además tienes otras fuentes y que cuando estás diciendo que ha citado esto, suele dar muy buena impresión que digas en qué página lo cita, ¿no? Claro. En este tipo de contexto, lo espontáneo tiene un valor, pero siempre hay que ofrecer a la persona que si quiere conocer el hilo de las preguntas y tal, hay que ofrecerse. Es decir, luego se pueden cambiar cosas y se puede improvisar cosas, pero si la persona se lo quiere preparar, por ejemplo, si escucháis el caso de Dolores Hayden, ella se lo estuvo preparando días la intervención, porque era una suerte de conferencia. Y esto, de alguna forma, es este regalo generoso que nos hace Dolores.
y que no todo el mundo va a hacer porque no tiene ese tiempo, no tiene esa disponibilidad, pero realmente ahí te encuentras con un formato conferencia y te adaptas. En otros casos, la conversación tenía que ir fluida. Ha sucedido, pues, por ejemplo, pues, con un Enrique González, o ha sucedido, pues, por ejemplo, con Carlos Barrabés, en el que sabíamos que el formato conversacional tenía que subir, tenía que coger peso. Y en otros casos era una situación muy disciplinada de pregunta y esperar la respuesta, porque hay personas que si les interrumpes también se sienten, sobre todo en un medio virtual, puedes hacer que la persona se corte. Y esto pierdes ahí que el discurso sea fluido y que la persona gane confianza. Entonces, hay que medir mucho también el perfil psicológico de la persona y que se sienta escuchada. Hay que entender sus tiempos, su espacio y su velocidad para que esa persona se comunique de la forma mejor posible. Y esa adaptación sí que es muy, bueno, por decirlo así, la experiencia pesa, ¿no? Es el haber, pues, estado con muchas personas nos ayuda, pero el medio virtual es exigente. La pregunta tenía otra parte que Sí. tenía que ver con los periodistas de investigación. Yo sería la respuesta, era un poco, porque digamos mucho siempre, y es, en realidad, lo que te enseña es que no sabes nada. Es decir, a mí una de las cosas que aprendí con esto, porque uno como arquitecto piensa que sabe de determinadas cosas hasta que ve a alguien que no es arquitecto, encargarse de temas de ciudad de los que sabes y ser capaz de tener muchísima más profundidad, muchísimos menos prejuicios y sobre todo entender que cualquier investigación, cualquier trabajo se nutre de ser muy riguroso con las fuentes y de ser capaz de incorporar muchas fuentes dentro de una respuesta. Y eso me parece que los periodistas de investigación y también algunos arquitectos que investigan, ¿sí?, lo hacen inmejorablemente. No, pero es verdad, Bueno, es una disciplina que en ese sentido está muy preparada. Es decir, que se nos olvida pues que ellos reciben en su formación, son varias las fases por las que se pasa, ¿no? A la hora de generar ese discurso, el análisis, la conclusión. Nosotros no recibimos a priori esa formación en las carreras. Si la queremos tener, pues tenemos luego que hacer ese esfuerzo. desde luego. Y además, bueno, luego a través de, como contáis vosotros mismos, ¿no?, a través de vuestra experiencia, cuando ya digamos que el arquitecto generalista también empieza a especializarse, en vuestro caso, por ejemplo, estáis muy especializados en este tema de la divulgación, la comunicación, la entrevista, la conversación. Yo doy fe y esto vamos, no sé, lo de la pregunta a la respuesta sí o no, yo le tengo un pánico bestial porque efectivamente rompe toda la dinámica de una conversación. Y también tenéis toda la razón que al final los periodistas, cualquier profesional de la comunicación están formados y formadas para ese trabajo. Entonces, claro, a nosotros quizá a veces pues pues por intuición o por tal creemos que sabemos mucho y hay veces que no es así, cuando de verdad te enfrentas a un profesional de la comunicación, ¿no? Y hablo en primera persona conmigo, ¿eh? Vosotros, por supuesto, con la experiencia que tenéis y los años que lleváis entrevistando, es una maravilla escucharos en el podcast y escucharos bueno, y leeros, ¿no? También, que es maravilloso, pero desde luego estar dispuestos a aprender de esos profesionales es, yo creo que quizá la predisposición más necesaria. No sé qué os parece a vosotros, desde la ciudad o la comunicación o lo que haga falta, ¿no? Sí, a ver, yo tengo que decir que no me considero un profesional en absoluto. O sea, yo, en mi caso, siempre lo digo, Inmaculada, como aparato escrito, la entrevista es una auténtica tortura. O sea, quiero decir, tienes que preparar una entrevista. Después de, por mucho que te la prepares, tener una interacción con una persona en un tiempo más o menos limitado y luego convertir en un texto a partir de la edición y la edición que llevan muchísimo tiempo. O sea, entrevistar a alguien, con perdón, es un curro totalmente infame, ¿no? Yo creo que hay algo muy importante y es que por una parte, evidentemente, por una cuestión de complicidad, tienes que hablar el idioma de esa persona, tienes que intentar meterte en su mundo, en su campo y manejar unas bases siempre necesarias. Pero hay otra cosa que creo que es atractiva y es muy necesaria, y es que tienes que profundizar psicológicamente en el perfil de esa persona. Es decir, no a todo el mundo se le puede preguntar lo mismo, no a todo el mundo se le puede ni se le debe entrevistar de la misma forma, ni con los mismos medios, ni de la misma manera, ni con la misma velocidad. Entonces, tienes que tener esa sutileza de entender que tienes delante a un ser humano y en eso está el reto. O sea, es una de las cosas más que me resultan más atractivas, ¿no? Entonces, pues, insisto, esa especie de introspección en el perfil psicológico de cada persona es necesaria para conseguir esa naturalidad y cierta intimidad.
en el momento en el que consigues ese espacio de intimidad, En el momento que consigues funciona. que esa persona te esté hablando a ti, eso es. realmente suele funcionar. Y por decirlo así, de una forma más llana, es que hay que ganarse su confianza. Entonces, en eso, pues hay un arte que es el de las relaciones humanas que hay que poner en práctica junto con el del conocimiento y lograr que todo eso pues funcione de la forma más orgánica y más fluida posible. Pero en eso la maestría ha venido de leer muchísimos libros de entrevistas, de leer a gente que entrevista particularmente bien y cuya forma de conversar con los demás a veces nos resulta pues tremendamente grata, ¿no? Sí, yo creo que sobre todo, bueno, pues cosas ya comentadas, pero la radio fue un aprendizaje brutal. Al final hacer un programa de una hora de duración en radio, como es vuestro caso, ¿no, María? Ahora pues te enfrentas todas las semanas una hora, ¿no? En directo y tiene que suceder lo que salga salió. Lo que salga salió y tiene que salga fue, ya está. Estamos en pleno directo, entonces es verdad que lo de directo pues fue una experiencia en la que realmente uno se curte porque es lo que tiene que salir, las cosas tienen que funcionar bien. Y luego pues las entrevistas escritas, insisto, dependen mucho de los formatos. Al haber jugado pues los medios generalistas, el cultural, son entrevistas mucho más breves, a perfiles también muy abiertos, pero hemos hecho también muchas en medios especializados, ¿no? El año pasado teníamos la suerte, pues publicamos una de Álvaro Siza y de Soto de Mura en 2 monográficos que le dedicaba al croquis. Eran entrevistas muy extensas, estamos hablando de 14.000, 15.000 palabras y de personas que han sido muy entrevistadas. Es decir, ahí el miedo que uno tiene no es que desde luego la persona no sea interesante, son encargos diferentes, no tienen nada muy distintos en los que tu preocupación es poder aportar algo a personajes que son interesantísimos pero que realmente están mal. De hecho, el problema suele ser confundir que esos encargos se solapen. En este caso eran cosas que nosotros consideramos absolutamente divergentes dentro de nuestra manera de hacer. Chicos, nos acabáis de dar una lección magistral de entrevista y comunicación impresionante. O sea, yo... No. O sea, yo estoy feliz, encantada. Bueno, que sepáis que son -5. O sea, parece mentira, pero se nos ha pasado la hora. A mí, por lo menos, se me ha pasado volando. Os lo agradezco muchísimo a los dos. Yo creo que aquí vamos a cerrar para que no se nos corte esto así abruptamente. Inma, Enrique, muchísimas gracias. Yo volveré a agradeceros... A todos los que nos acompañáis, al Club de Asimétrica, que esperamos que efectivamente pues que a todo el mundo le hayamos resultado medianamente entretenidos para arrancar la temporada. A vosotros, María, por la invitación y por la labor que estáis haciendo, y por la generosidad. Muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo. Así. Bueno, yo a vosotros, porque para mí sois referentes, os escucho, os sigo, os leo y estoy, vamos, feliz de que hayáis abierto la temporada. No te tapes, Enrique, ahora ya no, que ya sois vosotros y de verdad que os lo agradezco de corazón. Que hayáis estado aquí con nosotros compartiendo este ratito, hablando de vuestro maravilloso podcast Después de todo la ciudad. Vamos a decir en qué plataformas están disponibles por si acaso hay gente que no lo tiene en la cabeza. Spotify, iVoox, Google Podcast y elcultural.com. También lo tenéis en la página de la propia Fundación Arquitectura y Sociedad, como lo comentaba Inma. Vais a encontrar un montón de información, resúmenes, bibliografía. Bueno, de verdad, es impresionante. Tenéis que ir a verlo, visitarlo, escucharles, porque es maravilloso. Solo una última pregunta. ¿Qué nos espera para después de toda la ciudad? ¿Tenemos algún spoiler que nos podáis hacer? ¿Alguna cosita? No. Ahora mismo estamos en stand-by, es decir, nosotros hemos hecho los deberes, hemos consolidado nuestra primera serie y salió esta oportunidad del spin-off y entonces ahora mismo en la Fundación están centrados en su congreso, que es una de las grandes apuestas. Les hemos dejado descansar porque para ellos es un tema muy importante y después del congreso pues veremos si sigue o si no el proyecto, porque así podría terminar ahora y no sucedería nada. Es decir, que estamos que contentos. Pensamos que tiene gasolina más que suficiente porque es un tema que no está agotado. Y si sigue y surge otra serie, pues desde luego es su sustancia. O sea, eso es, seguiremos con ella. Así que yo voto totalmente porque haya una segunda temporada y más spin-off. O sea, yo voto totalmente porque haya y desde aquí se lo dejamos a la Fundación Arquitectura y Sociedad, les dejamos el testigo, porque el trabajo que estáis haciendo, de verdad, Inmaculada, Enrique, es maravilloso. Gracias a los dos por todo lo que hacéis. Gracias al equipo del podcast y al equipo de la Fundación, por supuesto.
Os mando un beso enorme y nada, nos vemos la semana que viene con más libros, más arquitectura y más de todo, ¿vale? Asimétricas. Y todo el mundo a leer. Venga, un beso, chicos. Gracias. Hasta luego. Chao. Chao.